Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saluda Luis de Cine Oculto y el día de hoy tenemos el episodio número 14 del podcast. El día de hoy tenemos un episodio preparado con mucho cariño para ustedes, para todos los países que nos escuchan, y el tema es 15 películas latinoamericanas que nosotros recomendamos, ¿no? Las 15 películas que hemos preparado para ustedes y que recomendamos. El día de hoy nuevamente acompañado de Sayo. Hola Sayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucho? ¿Qué tal? Como siempre, Sai Hurtado de Sin Ensayo. Y efectivamente vamos a tener un episodio de espíritu latinoamericano, así que los amigos de Colombia, de México, de Chile, muy atentos. Hemos hecho una lista muy especial. No estamos poniendo, pues, digamos, las películas que han tenido ya un recorrido bastante popular como Roma, ¿no? Estamos saliéndonos un poco de la ruta y recomendándoles aquellas películas que no han tenido tanta exposición y que creo que es importante recordar, ¿no? Entonces vamos a hacer un episodio muy para nosotros, para el continente. Sí, exactamente. Y también hay que aclarar que hemos elegido 15 películas, pero de los últimos 5 años, porque si no hubiera sido casi imposible preparar o hubiera sido muy corto. Por eso hemos elegido solamente los 5 últimos años, exactamente desde el 2015 hasta ahora. Hemos elegido las 15 películas, bueno, también apoyados en las votaciones de ustedes, en, en todos los comentarios y las sugerencias. En eso también nos hemos apoyado. Pero bueno, vamos a comenzar primero, como cada episodio, con las noticias de la semana. Esta semana se cumplió un año más del nacimiento de Orson Welles, reconocido actor, director, guionista estadounidense. Él nació un 6 de mayo del año 1915 y bueno, recordado por grandes obras, grandes trabajos. Obviamente el más grande de todos, el Ciudadano Kane, ¿no? Cuéntame, Sayo, ¿qué significa para ti Orson Welles? Bueno, Orson Welles es un cliché porque El Ciudadano Kane está en las listas de muchos críticos como la mejor película de todos los tiempos, ¿no? Definitivamente es fascinante, ¿no? Eso no quiere decir que no haya otras que no merezcan verse, definitivamente sí. Pero Orson Welles, pues, es un director que tiene muchas particularidades. Fue una personalidad muy metódica, un director que le gustaba pues tener el control absoluto de sus producciones, se involucraba en muchos aspectos de la realización, del guión, de la producción, y por ende tenía muchos problemas con los estudios pues que querían ver ganancia en todo y es natural, por criterios comerciales a veces querían cortar escenas, querían proponer finales que a él no le gustaban. Entonces era una lucha bastante desigual entre Orson Welles y sus productores. Por suerte eso no ocurrió con Ciudadano Kane, que es una película que él la hizo al 100% como él quiso, ¿no? Que es una de las obras que él se sentía más orgulloso. Y decir también de Orson Welles, pues que había alguna vez estremecido a los Estados Unidos con una transmisión radial que hizo de La Guerra de Otros Mundos, La Guerra de los Mundos, perdón, la novela de H.G. Wells, la transmitió por la radio CBS en el año 38 y causó un pánico colectivo porque la gente pensó que se trataba de una noticia real y de una invasión alienígena, ¿no? Incluso Orson Welles alguna vez, el año 42, estuvo en Lima, instalado en el Hotel Bolívar, y se dice que se secó muchas catedrales de pisco sour, ¿no? Bueno, hubiera tenido 105 años en este momento, eh, siempre lo recordaremos, pues, ¿no? Por ser un director tan meticuloso, y alguna vez en la película Ed Wood de Tim Burton propone un momento delirante cuando hay un imaginario encuentro entre Ed Wood, que era el peor director de todos los tiempos, con Orson Welles, que es el mejor de todos los tiempos, ¿no? En teoría. Tenía muy fresca esa imagen. Seguramente tú también te recuerdas de esa escena, Lucho. Sí, definitivamente Orson Welles ha sido un director influyente para muchos, ¿no? Siempre en una clase de cine creo que es infaltable
al menos mencionarlo. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. ¿De qué se trata, Sayo? Bueno, ya que habíamos comentado que el Oscar y la Academia de Hollywood han cambiado sus parámetros por la circunstancia de la cuarentena, de la distancia social y todo esto que está ocurriendo por el coronavirus, entonces las películas de plataforma van a tener chance de postular al Oscar siempre y cuando sean producciones de gran estudio que tenían ya planificado el recorrido de salas, no lo van a poder cumplir, entonces van a tener la chance de estrenarse en plataformas y ser elegibles para el Oscar. El 15 de junio Netflix va a estrenar la última película de Spike Lee, que se llama The Five Bloods, algo así como Las Cinco Sangres, título un poco extraño. Y como Spike Lee es un director que siempre tiene muy arraigado el tema de la reivindicación social, es un activista que está muy presente todo el tiempo con un cine político, de tintes políticos muy fuertes. Y en esta oportunidad es un grupo de ex combatientes de Vietnam, vuelven a Vietnam para encontrar la tumba del que era el jefe de su escuadrón y también para hacerse de un tesoro que está enterrado en algún lugar. Y por supuesto la película va a sacar a relucir muchas contradicciones de la guerra, de una guerra injusta como fue Vietnam, y que ellos van a tener, pues, digamos, un cargo de conciencia muy fuerte al volver al lugar. ¿A ti qué te parece esta noticia, Lucho? Sí, es interesante que ya los cineastas se pongan las pilas a propósito de lo que la Academia ha declarado. Entonces, tengo fe que en los próximos meses al menos vamos a poder disfrutar algunas películas que tanto esperamos y que estábamos con la tristeza de que no se iban a estrenar. Tal vez tengamos suerte y se estrenen de repente en el tiempo que estuvo planeado, pero que se estrenen al menos, ¿no? Esta película, justamente ayer creo que publiqué el póster en la página, la película que también muchos esperan, porque Spike Lee es un cineasta que, aunque no seas muy fanático de él, siempre llama la atención por la polémica y por todo lo que arrastra, ¿no? Al menos es un cineasta que siempre tiene la noticia al día, ¿no? Todos quieren saber de qué habla su película o con quién se ha peleado, todo eso, ¿no? En esta ocasión creo que va a ser una crítica a la guerra de Vietnam, ya que son justamente cuatro veteranos de guerra afroamericanos que regresan a Vietnam a buscar los restos de su jefe, que cuando ellos lucharon en Vietnam, parece que algo pasó, hubo un tema de un tesoro, entonces por eso van a regresar. Pero bueno, ya esperaremos al 12 o 15 de junio que se estrena para ver de qué se trata. Y bueno, con estas noticias hemos acabado. Hoy ya tenemos pocas noticias para poder darle más espacio a las 15 películas. Ahora hemos elegido 15 y no 10. 15 películas latinoamericanas que nosotros recomendamos. Eh, ¿Cuál comenzamos la lista de películas, Ayo? Comenzamos con una película de animación que se llama La Casa Lobo, que es de Joaquín Cosiña y Cristóbal León, una película chilena. ¿Qué es lo fascinante de esta película? Que recoge, o más bien dicho, se basa en un caso real de una suerte como de colegio, de escuela que era regentado por un ex nazi, un alemán afincado en Chile en los años 60, y en este lugar, pues en ese establecimiento hubo muchos abusos, hubo castigos, una educación militarizada e injusta, y justamente el personaje, el protagonista, es una niña María que huye de este lugar, de esta suerte de secta entre nazis y secta religiosa, y se esconde en una casa, y una casa que solamente sigue reproduciendo los horrores de sus recuerdos, ¿no? Una casa que comienza a avivar los sentimientos traumáticos que ella tiene y que de alguna manera
son el anticipo de lo que iba a ser el Chile de la dictadura de Pinochet. Es decir, la película trata de ponerse en el lugar de decir, ¿por qué ocurrió algo como una dictadura tan terrible en Chile? Ocurrió porque ya había un terreno que estaba sembrado con prejuicios, con un escenario y un contexto, digamos, bastante negativo que hizo posible que algo tan terrible como una dictadura militar y con muchos muertos y torturados fuera a ocurrir, ¿no? Y eso es lo que a mí me encanta de esta película. ¿Qué te parece, Lucho? Sí, exactamente. Es una, como mencionas, una animación en stop motion. Se podría decir que es del género terror. Es una experiencia visual bastante intensa, ya que como mencionas, la casa a la que la niña llega parece que estuviera con vida. Y esta casa hace que la estancia de la niña se vuelva una pesadilla. Entonces es interesante este trabajo eh, en stop motion. A mí me gusta mucho ese tipo de animación. También algo interesante es que esta película tiene múltiples referencias a cuentos de hadas, como Blancanieves, Hansel y Gretel. En realidad tienen que verla, es una historia visualmente muy rica en estas referencias y sobre todo también perturbadora, ¿no? Para los que les gusta este cine intenso, que te explota la cabeza, esta película es justamente para ustedes. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película, la número 14. Hemos elegido a la película Sama, una argentina del año 2017, dirigida por Lucrecia Martel. Esta película, ubicada históricamente en el siglo XVIII, habla sobre don Diego Sama, un oficial español que espera ser trasladado a Buenos Aires, pero en el camino pasarán muchas cosas. Él tendrá que atrapar un peligroso bandido que ha huido, que obviamente esas misiones se le van a encargar. Entonces es una película que Lucrecia Martel pudo llevar a varios países, incluso estuvo preseleccionada para llegar al Oscar, lamentablemente no pudo llegar. Una película protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, un, un actor español, pero que también ha vivido gran parte en México, ha hecho varias películas en México como Checuarotes, Cronos, Profundo Carmesí, Somos lo que hay, varias películas. Esta película también, Sama, fue nominada a Mejor Película Latinoamericana, Hispanoamericana en los Goya. Sayo, ¿qué opinas tú de Sama? Bueno, es una película muy esperada. Lucrecia Martel es una directora, pues una de las grandes referentes del cine femenino en Latinoamérica. Sus películas anteriores eran películas, digamos, dramas más interiores, más intimistas. No digo que esta no lo sea, pero con el añadido de que esa es una película más ambiciosa a nivel de producción, porque es la primera película que ella realiza en la que hay un despliegue muy grande por tratarse de un tema histórico, para reproducir el vestuarios, para reproducir el ambiente de época, hay un cuidado muy grande. No tiene nada que envidiarle a las grandes producciones de Hollywood en ese sentido. Y la película también hablar un poco de los sentimientos que emana, ¿no? Es como una cara poco gloriosa de lo que es la conquista de América, porque los conquistadores pues sometieron a los pueblos indígenas, se hicieron del oro, la América pues era para ellos el botín que ellos necesitaban para compensarse de las penurias que vivían en su propia tierra. En el caso de Diego de Sama es un tipo frustrado porque si bien él tiene un cargo ahí que depende de la voluntad del digamos, gobernador de turno, él tiene roces y peleas con algunos españoles que son de origen más, digamos, aristocrático, que no es el caso de él. Entonces él es la encarnación encarna una burocracia estancada, olvidada en un sueño, una suerte de paraíso prometido que no se concreta porque está en una región que es prácticamente Paraguay, era parte del virreinato del Río de la Plata.
Entonces él comienza a tener, digamos, en momentos delirantes en los que él desea una mejoría en su condición porque pierde sus privilegios, pero no tiene oportunidad de salir del lugar. Entonces se le presenta la oportunidad de perseguir a un bandido, y persiguiendo al bandido, al famoso Vicuña Porto, él puede acceder a su deseo de salir del lugar y establecerse, digamos, con cierta riqueza, ¿no? La película, en ese sentido, al reflejarte esos delirios, esas frustraciones, en un ambiente pues salvaje en el que hay tribus que no han sido sometidas, yo diría que es la gran película de Lucrecia Martel, y poco apreciada, déjame decirte, en el resto del mundo. Mm, sí, efectivamente. Creo que pudo ganar un poco más de lo que logró. Bueno, pasamos a la película número 13. ¿Cuál sería, Sayo? Este es La noche de 12 años, es una película uruguaya de Álvaro Breckner, y acá vamos a ver, es una película que ocurre durante la dictadura militar en Uruguay, y que cuando se instaura esta dictadura en los años 60, eh, había pues digamos un ala insurgente en la población que eran los guerrilleros tupamaros, ¿no? Que a diferencia de Sendero Luminoso, del movimiento de MRTA, que eran terroristas, estos guerrilleros pues querían tomar el poder y derrocar un gobierno pues injusto. Entonces es la historia basada en hechos reales de tres prisioneros que pasan prácticamente más de 20 años en manos de las autoridades, que más que, a ver, digamos, no los matan, no se deshacen de ellos por una presión social, internacional, pero lo que se proponen es, ya los tenemos encerrados, vamos a hacer que se vuelvan locos, que es una idea perversa, ¿no? Entonces, uno de los prisioneros es el expresidente uruguayo, el personaje Pepe Mujica, que él era guerrillero, y pues la película no es lo que muchos pensarían que es un panfleto político, o esas películas reivindicacionistas que de repente sucumbe la trama frente a una idea política impuesta. No, acá hay personajes de carne y hueso, y vamos a experimentar el horror del trato cruel al que son sometidos, a la presión psicológica, a la idea de tenerlos aislados, de tenerlos a veces en lugares sin luz. Y es una lucha pues que finalmente, bueno, no les voy a anticipar lo que ocurre, pero fascinante por las actuaciones de Chino Darín, de Antonio de la Torre, que hace de un actor español que hace de Pepe Mujica, increíbles caracterizaciones. ¿Qué tal, Lucho? Sí, efectivamente, una de las mejores películas uruguayas de los últimos años, como mencionas, protagonizada por Antonio de la Torre, que lo mencionamos en el episodio anterior, sobre tres hombres, tres prisioneros, que como no pueden matarlos, los vuelven locos, ¿no? Fue una orden directa, específica hacia ellos. Uno de ellos, luego, años después, se convirtió en el presidente de Uruguay, Pepe Mujica. Yo tengo que resaltar la crueldad y la violencia con la que fueron tratados ellos. Fueron encapuchados, atados, ocultos ahí en silencio, privados de necesidades básicas, apenas con alimento, reducidos a lo más mínimo. Realmente lo que sufrieron ellos fue una tortura. Eh, Felizmente Pepe Mujica pudo sobrevivir para llegar a ser el presidente que ahora es. Bueno, es una historia basada en hechos reales, una película que llegó a ganar el premio Mejor Guión Adaptado en los Goya. Entonces es una película que también recomendamos. Bueno, la siguiente película, la número 12, es una película colombiana, bueno, es un documental eh, llamado Todo comenzó por el fin, dirigido por Luis Ospina, un reciente fallecido. Esta película cuenta eh, la vida del colectivo artístico colombiano
conocido como el Grupo de Cali, eh, del cual se encontraban nombres como Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, que fueron fundadores de este colectivo. Esta película, bueno, este documental es una crónica muy personal y colectiva. Lamentablemente, bueno, cuando Luis Ospina la dirigió, eh, era el único sobreviviente y pudo haber contado eso, pero lamentablemente ya no está presente. Pero mientras estuvo, pudo dar testimonio de la vida y obra de este colectivo, no solo del trabajo que hizo Ospina, sino también de toda esa generación, ¿no? Todos esos amigos caídos. Estos son un grupo de cinéfilos que en medio del desenfreno y del caos de los años 70, 80, lograron producir grandes obras cinematográficas. Cuénteme, Sayo, ¿tú qué opinas de este film? Bueno, es un documental de 3 horas y un poco más, pero no se desanimen, lo encuentran en plataformas, pero esta película es apasionante. No van a sentir el peso de esas 3 horas, y la razón es que Luis Ospina, eh, cuando prepara esta película, él ha hecho muchas ficciones, él ha hecho algunos falsos documentales en su trayectoria, pero todo comenzó por el cine, es prácticamente el resumen para quien quiera tener claro de qué se trató Cali, el grupo de Cali, o Caliwood, como le decían algunos cachosamente. Esa es la historia oficial. La historia oficial es una historia oficial que se entremezcla entre las personalidades de quienes formaron parte de este colectivo. Andrés Caicedo, que es considerado uno de los más lúcidos críticos de cine en la historia latinoamericana, y que lamentablemente se suicidó de un disparo, se mató y desapareció muy tempranamente, a los 25 o 26 años. Hay muchas razones detrás de esta muerte que se desmenuzan en la película. El por qué un tipo tan brillante como Caicedo se mata, y son preguntas y dudas que ha cargado consigo Luis Ospina. El otro componente es Carlos Mayolo, que era prácticamente realizador, y Mayolo muere, digamos, ya murió hace bastantes años, pero Mayolo fallece porque era un hombre muy excesivo, muy amante de las drogas, del alcohol, y como dice Ospina, estaba tan lleno de vida que la vida lo mató. Cuando Ospina hace esta suerte pues de resumen de esta crónica de aquel movimiento, él también aprovecha la ocasión para hablar de sí mismo, en el sentido de que él estaba sufriendo el corazón, tenían que operarlo, y había posibilidad de que él muera en ese momento y que de repente la película no quedara completa. Entonces él la hizo un poco en ese ánimo, pensando que de repente este es el último momento. Afortunadamente la terminó, la entregó, y lamentablemente sus males cardíacos no lo dejaron y falleció tempranamente a los 61 años. No recuerdo muy bien la edad, pero sí decir que lo conocí a Luis Ospina, le entrevisté un par de veces y me lo encontré pues en muchos festivales, en San Sebastián, en Bafisi, en Guadalajara. Me lo he encontrado, creo que es el director con el que más hemos coincidido, y ciertamente lamento mucho su desaparición. Sí, lamentable, un grande del cine colombiano. Bueno, pasamos a la número 11. ¿Cuál sería, Sayo? Bueno, ahí tenemos una película peruana, para que vean que no dejamos de lado la producción nacional, y se trata de Retablo, de Álvaro Delgado Aparicio. Es una película pues que han tenido ustedes oportunidad de verla porque estaba en salas, estuvo bastante tiempo, también en el interior del país, tuvo bastante visionado, con la particularidad que es una película que en 3/4 partes está hablada en idioma quechua. Eh, bueno, básicamente es una historia sobre un hombre que se dedica a hacer retablos, que se llama Segundo. Entonces, no, perdón, me estoy confundiendo. Se llama Noel, que es el actor Aniel Cayo, ¿no? Su hijo es Segundo, que es Junior Bejar. Entonces, es un binomio de padre e hijo que trabajan siempre de la mano, están muy juntos. Él es como que
El muchacho es como el es el padawan de ese señor. Él le transmite sus conocimientos, él los adquiere con pasión y se dedican a hacer retablos a autoridades, a familias, y venden también en mercados y viven de esto, ¿no? Pero hay un secreto oscuro, que es que el padre del muchacho es homosexual, y cuando él lo descubre hay un rompimiento en el personaje, hay un cuestionamiento a su entorno, a su cultura, al lugar que lo ocupa en la comunidad. Entonces hay un conflicto muy fuerte, porque digamos que en la cultura andina no es un tema sencillo de llevar, como suele pasar en muchas otras. La película, yo debo decir que tiene una primera hora tal vez más apasionante que la segunda tal vez es más concesiva, más amable, pero hay una primera hora que sin duda que es con mucho punche. Y resaltar el aspecto de producción. Enid Campos, la popular Pinky, que es una de las productoras más experimentadas de Perú en este momento, ha hecho un gran trabajo aquí, convocando a los mejores talentos, y el equipo de producción, cuando ven quiénes son el director de fotografía, está a cargo del sonido, de la edición, del guión, prácticamente ha convocado a los mejores. Héctor Gálvez, Mario Bacino, Omar Pareja. O sea, acá es como que una selección nacional de lo mejor de la cinematografía detrás de cámaras. ¿A ti qué te pareció, Lucha? Sí, exactamente, una película muy bien elaborada, muy bien detallada. Lo resaltante de esta película es que toca el tema de la homosexualidad en los Andes, algo que nunca se ha visto antes, y lo tocan de una forma eh, muy delicada, lo tocan de una forma muy sin dañar a a ningún extremo, ya que cualquier persona lo puede ver y lo puede sentir como una película muy natural, ¿no? Es una película muy conmovedora realmente, con potentes interpretaciones, incluso de los actores que no han tenido mucha experiencia en el cine. Todos lo hacen muy bien, una película muy sólida, y bueno, tuvo oportunidades también de participar en varios festivales. Una película que aquí la recomendamos, la película Retablo. Para los que nos escuchen en otros países y que no saben lo que son los retablos son unas cajas de madera eh, con muñequitos, con hombrecitos tallados en madera, que los usan como adornos en los Andes. Entonces, es una especie de, de casas de madera con los habitantes dentro, ¿no? Todo eso son tallados y se los entregan como recuerdos a las familias o a algunas instituciones. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película, la número 10, la película Las Herederas, una película paraguaya del director Marcelo Martinezzi, una película que narra la historia de dos mujeres de alta alcurnia en la sociedad paraguaya. Estas mujeres heredan un patrimonio para poder vivir, pero son mujeres ya de avanzada edad, de 60 años, y el dinero no les alcanza eh, para poder sobrevivir, ¿no? Y tienen que hacer varias cosas para poder sobrevivir, bueno, y su vida cambia, ¿no? Es una película eh, que genera una conexión emocional porque así como la película anterior, Retablo, aquí también vemos el tema de la homosexualidad bueno, en estas señoras, y lo tocan igual de una manera muy delicada, muy personal, ¿no? Esta película logra, poco a poco, va logrando una conexión emocional a través de los ojos de los personajes, ¿no? Y además el contexto social. Cuéntame, Sayo, ¿tú qué opinas de Las Herederas? Bueno, para mí fue una grata sorpresa dentro de la cinematografía paraguaya, que no es tan abundante, no hay tantas obras, porque no tenían ellos antes una ley de cine ni fondos. Ya me dicen que eso está cambiando. En aquella oportunidad yo estaba en el Festival de Cartagena en Colombia, en Cartagena, Indias, el año 2018,
y la pude ver prácticamente cuando estaba empezando su recorrido, porque hay que tener en cuenta que la actriz protagonista, que es Anna Brun, ganó a Mejor Actriz en el Festival de Berlín, y a la película tuvo un excelente recorrido de festivales, cosechó bastante y es, por así decirlo, la primera vez que se hace en Paraguay una ficción en torno a un estrato social alto, es decir, es un drama intimista que retrata la decadencia económica y la decadencia moral de sus personajes, ¿no? O sea, es una disección, un análisis de un segmento de la población paraguaya que no se había visto antes jamás. La actuación evidentemente es extraordinaria, no solamente porque ganó Berlín, si ven la película van a entender por qué lo estoy diciendo. Además que estas mujeres lo que están haciendo no es solamente el hecho de tratar de sobrevivir para comer, quieren sobrevivir y mantener un estatus que ya no pueden. Por ejemplo, tienen una casona muy grande, venden las mesas, venden la platería, venden todo lo que puedan, pero mantienen todavía una sirvienta, todavía, a pesar de que no deberían ya darse ese lujo, lo hacen. Entonces la protagonista va a tener muchos choques emocionales. Uno, va a estar envuelta en esta vorágine de tratar de mantener un estatus que ya no le es posible, y por el otro, va a tener también una renuncia como personaje, y va a tener una salida simbólica que no les voy a revelar, tienen que verla, también la encuentran en plataformas. Es una película que a mí realmente me conmovió mucho y me impresionó. Muy bien ahí en cine paraguayo. Ujú, exactamente. Y bueno, vamos a pasar con la película número 9. Cuénteme, Sayo, ¿cuál sería la 9? La 9 es Rara, una película del año 2016 de Pepa San Martín, una directora chilena. Siempre, bueno, no nos cansaremos de decirlo, Chile está dando muchos batacazos en el tema del cine. Esta película pues plantea una mirada desde una muchacha, una adolescente que se llama Sara, que en pleno pues despertar de su sexualidad, de una edad de cambios, es una chica pues de clase media alta, pero su madre se ha divorciado del papá y tiene una pareja mujer. Entonces, ella lo acepta, pero digamos, ella no tiene un conflicto consigo misma respecto a eso. Pero el problema está en que ella está en medio de los padres, y el padre pues que es un tipo medio conservador y que de alguna manera pues representa a una gran porción de la sociedad chilena, que a pesar de que es un país con un gran desarrollo económico, pero por otro lado con un gran conservadurismo. Entonces, algunos padres de familia se quejan de cómo puede haber una niña acá que tiene una mamá con novia, y entonces comienza una pequeña guerra en la que el papá dice mejor sería que que tenga yo la custodia. Entonces, desde luego acá hay un tema de activismo, un tema de reivindicación, no solo femenina, sino también a los colectivos gays, al tema LGTB, pero digamos acá no hay una premisa impuesta de manera radical ni política. Es una película muy natural en sus formas, muy cotidiana, que es lo que la hace más disfrutable. Y sorprendente ver cómo el tema lo presentan y cómo fluye de una manera tan natural. Ujú, sí, exactamente. Igual nos enfrentamos a una tercera película en la lista que aborda temas de la homosexualidad, ¿no? Acá la madre de esta jovencita tiene una pareja, mujer. Entonces me gusta mucho esta película por la forma como lo tocan, porque lo cuentan la historia desde los ojos de esta niña. Una película bastante tierna, bastante usando el humor para contar algunas cosas, para contar sobre todo un tema muy duro, muy controversial. Me gusta la forma como lo trató. Es bastante arriesgado y muy valiente hacer este tema en el cine. Sobre todo
plantea un discurso sobre el modelo tradicional de la familia, ¿no? Me gustó muchísimo. Ganó mejor película latinoamericana en el Festival de San Sebastián, así que desde aquí la recomendamos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película, la número 8. Es la película argentina La Flor, del año 2018, dirigido por Mariano Ginás. Una película que se ha hecho, aparte, famosa por la historia y la gran película que es, se ha hecho famosa por su duración. Dura 14 horas, 840 minutos exactamente. Una película que narra varias historias sobre, por ejemplo, la excavación en el interior de Argentina, eh, que desencadena una maldición de una momia, por ejemplo. Otra historia habla sobre una pareja de cantantes que se reúnen después de mucho tiempo. Entonces tiene varias historias que de repente mucha gente criticó por qué no hizo una miniserie, por qué no hizo varias películas y por qué hizo una película mucho más, tan larga. Pero bueno, Mariano tendrá sus motivos. La cuestión es que le fue muy bien a la película, ganó a mejor película en el Festival de Bafisi, realmente una aventura fílmica esta película. Yo la he podido ver, pero por partes, por historias, porque realmente ver 14 horas seguidas no creo que haya podido lograr. Cuéntame, Sayo, ¿qué opinas tú de La Flor? Bueno, yo tuve oportunidad de estar en el Festival de Bafisi en Buenos Aires, que es el festival de cine independiente más grande que hay en el país, pero en referente latinoamericano. Y cuando nos hablaron de esta película, nos la pasaron en 3 sesiones. Cada sesión duraba pues 4 horas y media aproximadamente. Nos la pasaron en 3 días. Lo que sucede es que en el contexto de un festival como este, en la mañana, por ejemplo, los periodistas, los críticos, vamos a ver las películas y vemos 2 películas en la mañana, almorzamos, luego vemos otras 2 en la tarde y se puede una más en la noche, que depende del ánimo de cada quien porque también hay entrevistas y otras actividades. El tema con La Flor era de que al verla en la mañana se comía, o sea, uno perdía la oportunidad de ver otras 2 películas y eran 3 días en los que tú prácticamente tenías que renunciar o tratar de buscar las películas que perdías en ese visionado, y era un tema complicado, bastante. Ahora, ¿por qué Mariano Ginás tiene esta característica? Porque él tiene una película anterior, Historias Extraordinarias, que duraba 4 horas. El Festival de Lima la rechazó en su momento porque decía que era muy extensa y no podían programarla. Mariano Ginás tiene una búsqueda artística muy comprometida. Las 4 actrices que tienen esta película principales se rotan en cada historia en personajes diferentes. Entonces, cuando él se propone hacer este proyecto, él quiere romper las formas narrativas, él quiere romper los tiempos, él quiere, como quien dice, que su arte fluya sin ataduras. Y la película también, al proponer esa estructura laberíntica en que se cruzan tantas historias que no tienen conexión unas con otras, pero que son muchos géneros y vamos a encontrar de repente drama, de repente policial, de repente romance, de repente comedia negra. Y la idea que digamos el núcleo de todo esto es que él quiere hacer un gran homenaje al cine como arte en sí. Entonces por eso se propuso romper con lo establecido, con lo políticamente correcto, que es así como lo han interpretado cuando la película ha ido, por ejemplo, al Festival de Venecia, así la han recibido. Y efectivamente, sí, yo creo que es un homenaje al cine de todos los tiempos. Ujú. Realmente una película que, aunque sea larga y puedan verla en episodios, la recomendamos. Una película que habla sobre la Guerra Fría, sobre el espionaje, increíble. Bueno, vamos a pasar a la película número 7. Cuéntame, Sayo, ¿cuál sería? Muy bien. La número 7 es Ixcanul, una película del año 2015 de Jairo Bustamante, y una película guatemalteca. Otra particularidad más, porque la cinematografía en Guatemala tampoco es una cinematografía muy extensa, bastante en documental
sí, en cortometraje. En largometraje de ficción no han tenido tanta actividad fuera de Julio Hernández Cordón, que es un realizador que comenzó en Guatemala y luego se fue a México, pero digamos era como que gran referente, y aparece Jairo Bustamante con esta obra que ciertamente llamó mucho la atención, también tuvo un recorrido de festivales importante. ¿Y de qué trata? Es sobre una joven, una campesina, que su familia son peones en una finca, están en el campo, y a ella le arreglan un matrimonio. Quieren arreglarle un matrimonio porque es costumbre en sociedades pues que en los que los patriarcados se imponen de una manera muy grosera. Entonces ella no está de acuerdo porque ella está enamorada de un muchacho del que sale embarazada. Entonces, a partir del hecho de salir embarazada, y que es como una suerte de desaire al novio que le habían impuesto, va a haber una serie de contradicciones y desconexiones que van a cuestionar el mundo en el que ella vive. La película fotográficamente está muy lograda. Ahora, yo siento no quiero quitarle ningún mérito a la película porque siempre es una película hecha con grandes valores, pero sí siento una mirada de parte del realizador es un poco superior hacia lo que es la herencia ancestral de estos campesinos, de estos indios, que de alguna manera hay como cierta sorna, cierta mirada de un humor negro muy cruel cuando sus creencias se ven cuestionadas. No les quiero adelantar mucho, solamente quiero dejarles la idea. A ti creo que te gustó bastante, ¿no, Lucho? Sí, yo sí es una película que me gustó mucho, siempre la recomiendo, una película como mencionas de Guatemala, eh, en la que esta joven María eh, tiene un matrimonio arreglado, pero ella no quiere aceptar y tampoco puede huir de este destino. Entonces, en esta película podemos observar eh, el- la violencia a este mundo indígena, que también lo vemos, bueno, varios países hemos pasado por lo mismo, no es una realidad solamente de Guatemala. Aquí yo creo que el director eh, muestra un equilibrio justamente entre este mundo violento del mundo indígena y una parte, la parte bella también. Entonces él creo que pudo mezclar muy bien esas partes. Es un debut sencillo pero prometedor de este director, que también recientemente ha hecho otra película llamada La Llorona, una película de terror, se podría decir, pero también muy recomendable. Vamos a pasar a la película número 6, que sería La Camarista, una película mexicana del año 2018, dirigida por Lila Vilés, eh, protagonizada por Gabriela Cartol. Eh, Gabriela Cartol, protagonista de la película, es Eve en esta película, una joven camarista, es quien arregla las habitaciones de un hotel lujoso en la Ciudad de México. Eh, las jornadas aquí son extensas y ella no puede cuidar a su hijo mientras trabaja, pero ella está convencida de que puede salir de esta situación y puede mejorar. Así que ella intenta inscribirse, por ejemplo, en un programa de educación para adultos, en la que tal vez le permita una vida mejor. Una película bastante interesante, una ópera prima de Lila Vilés, eh, ganadora de el premio a Mejor Película en el Festival de Morelia. También fue enviada a los Oscar, fue preseleccionada, pero lamentablemente no alcanzó. Esta película ofrece una narración bastante precisa y minuciosa sobre la vida de los trabajadores y sobre todo visibiliza un poco a este sector de la gente que nadie voltea a ver, ¿no? Es una película que creo que todos deberíamos ver. Cuéntame, Sayo, ¿qué opinas tú de La Camarista?
Bueno, yo tuve oportunidad de verla en el Festival de San Sebastián. Eh, lo que sucede es que esa película fue programada en la sección Nuevos Directores, que es una sección pues que en la que han aparecido realizadores que después han dejado mucha huella, que ha sido el inicio de muchas trayectorias prometedoras. Obviamente acudí a verla y quedé sorprendido por la sencillez con la que ha sido concebida, aparte de la actuación de la protagonista, que fue muy comentada, al igual que en su momento la actriz de la película Roma. Alguien dio puentes en ese sentido, ¿no? Ambas eran actrices, pues, digamos, sin mucho recorrido, y la película pues tiene una clave silente e interior, es decir, es un personaje que no habla mucho, que más es lo que ella observa, lo que a ella le ocurre, que lo que ella hace. Obviamente en este tipo de registro es evidente cuáles son sus deseos, cuáles son sus frustraciones. Una película con muchas metáforas visuales y que es muy lograda en el sentido de detallar cómo alguien que trabaja es decir, de sirvienta en un hotel, ¿no? En el que tiene una persona a la que le exigen el detalle y la excelencia en lo que ella hace. Tiene que dar un trato el mejor posible, no puede equivocarse. Hay una reputación del hotel que está en manos de ella a través del servicio que ella da. Tiene que ser un servicio perfecto. Y para la perfección que le exigen a ella, para la presión que le ponen, hay solamente una promesa de que va a ir a un piso superior del edificio, porque los que van a pisos superiores ganan más, tienen un, un panorama económico un poco más prometedor, tampoco que se van a hacer millonarios. Ella hace muchos sacrificios a veces se queda incluso a veces a dormir en el hotel para poder cumplir porque vive muy lejos. Y lo que la película deja en claro es la escasa movilidad social que hay para personajes como ella, que entregan su vida a ese trabajo con la esperanza de mejorar y a veces lo que encuentran es nada, no hay mejoría. Entonces la película en ese sentido es muy, muy explícita, muy didáctica de esa condición que se reproduce en todo Latinoamérica, yo me imagino. ¿No es así? Ujú, sí, exactamente. Una película que también pudo haber logrado, haber ganado muchos más premios, pero tampoco tuvo mucha suerte. Eh, vale mencionar, quiero acá contar que en los próximos días voy a tener a Gabriela Cartol en una transmisión en Instagram. Eh, ya está invitada ella, ya hemos coordinado con ella y así que en los próximos días la voy a tener para conversar. También comento que, bueno, a diferencia de Roma, Gabriela Cartol sí hizo algunas películas antes. Eh, Obviamente aquí fue su primer protagonista. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película. Cuéntame, Sayo, ¿cuál sería? Bueno, la número 5 es otra película peruana y acá no hay paterías, está aquí por mérito propio y lo podemos decir con mucho orgullo, que es Huayna, la película de Oscar Catacora. Entonces, esta es una película que, bueno, salió antes que Retablo, bueno, o casi al mismo tiempo se presentaron en el Festival de Lima en la edición 2017. Pacha es una película que está hablada en dialecto aymara, que después del quechua, digamos, es un dialecto muy extendido entre muchas comunidades compartidas entre Perú, Bolivia y alguna parte de Chile. Entonces, es la primera vez que hay un largometraje peruano hablado en este dialecto. Y son dos ancianos que viven en La Puna, en un lugar olvidado de los Andes. No forman parte de ninguna comunidad, están retirados y viven un poco del recuerdo del hijo que se fue y que ellos tienen algún deseo oculto, alguna esperanza de que tal vez él vuelva por ellos, pero lo cierto es que ellos están ya esperando la muerte de ambos. Es como quien dice, los últimos días de esta pareja sometida a condiciones pues inclementes, ya no son ellos tan aptos, tan capaces para la supervivencia en un medio tan duro, que de hecho el hombre del Ande
es experto, tiene una expertise para sobrevivir en esas condiciones, pero estamos hablando de dos ancianos. Y de alguna manera también hay un poco una carga de renuncia, ya de decir, ya que me queda por vivir. Entonces, los elementos se ensañan un poco con ellos, o al menos eso es lo que podríamos interpretar, porque les comienza a ocurrir una serie de desgracias que se encadenan. Entonces ellos le rinden culto a los Apus, que son los dioses de las montañas, y parece que hubiera una indiferencia de sus dioses, de su entorno con ellos. Hay como que una especie de crueldad desde la naturaleza, pero tienen que ver la película y captar el fondo de esto, ¿no? La metáfora que hay detrás de la existencia de estos ancianos, que no son actores, que son personajes reales del entorno, pero que la película, pues, para ser rodada en esos lugares, Oscar Catacora convocó equipos de gente del lugar, no quiso traer gente de Lima, a lo mejor eran técnicos no tan expertos, pero que al ser de la Puna pudieron adaptarse a las condiciones duras de trabajo y rendir de la mejor manera posible. Es una película, pues, que yo creo que la pongo, sinceramente, para mí es la mejor película peruana de los últimos 10 o 15 años. Sí, realmente una gran película peruana, hablada íntegramente en Aymara, con poco menos de un centenar de planos. eh, Transmite un encanto esta película, eh, del paisaje, que no lo he visto hace mucho tiempo en el cine peruano, protagonizado por dos ancianos, Wilka y Paxi, una pareja de ancianos de más de 80 años, que rápidamente se logran ganar a los a las personas que aprecian la película, conecten rápidamente con el público, ya que esta historia es universal. Podemos vivirlas en cualquier geografía, en cualquier lengua, en cualquier cultura. Realmente una película muy tierna, muy emotiva. eh, Tienen que verla, minimalista, muy intimista. Tienen que verla definitivamente. Huayna Pacha de Perú del año 2017. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película. Bueno, ahora vamos con la número 4, la película Monos, película colombiana del año 2019, dirigida por Alejandro Landes. Una película que cuenta la historia de 8 guerrilleros adolescentes eh, que mantienen cautivo a una ingeniera estadounidense y una vaca lechera. Eh, el tiempo transcurre para los jóvenes entre juegos, ritos de iniciación, pero la tragedia y bueno, el fin de la película comienza cuando la rehén intenta escapar. Una película colombiana que también fue enviada a preseleccionada para los Oscars, e incluso llegó hasta las finales, estuvo nominada al Goya, mejor película iberoamericana, no tuvo suerte, y protagonizada entre varios jóvenes colombianos reconocidos. Uno es más conocido, que es Moisés Arias. Algunos lo recordarán por esta serie de Disney, Hannah Montana. Aquí se logra ganar el papel, se gana la película. Un film apasionante, un film hipnótico que une el bien y el mal de, de, de esta de esta escenografía, esta realidad. Cuéntame, Sayos, ¿tú qué opinas de Monos? Fue una gran sorpresa en la última edición del Festival de Lima, sorprendente, sobre todo porque yo creo que es la primera vez que en el cine colombiano que es tan recurrente el tema de la guerrilla, de las FARC, de los paramilitares. Es un tema, pues, que tiene tanta filmografía a nivel documental y ficción, y esta película rompe un poco los parámetros porque no, digamos, el tema político es más una excusa. Acá lo que sucede es que son un grupo de chicos que descubren que tienen un poder, que descubren que de repente pueden ser autónomos y llegar hasta la locura, hasta la insanía, y pasar por encima de aquellos jefes, de la jerarquía que los quieren causar a una lucha que de repente ellos hasta les puede ser ajena. Pues recuerden que muchos de los jóvenes
combatientes de las FARC eran a veces chicos secuestrados, chicos que eran reclutados a la fuerza. Entonces, acá hay un sabor más de que la película se emparenta con clásicos como El Señor de las Moscas. Hay cierta espectacularidad en algunas escenas que evoca Apocalipsis Now. Una película con un mundo propio que explota de una manera pues salvaje. Yo no había visto cosas así en el cine de guerrilleros en Colombia. Primera vez, me impresionó mucho. Sí, realmente una película. Justo la semana pasada tuve la suerte de hablar con Santiago Zapata en una transmisión en Instagram, el productor de esta película. Bueno, vamos a pasar a la número 3. Cuénteme, Sayo, ¿cuál sería? Esta película es una película brasileña, Aquarius, de Cleber Mendoza Filho. También hubo oportunidad de verla en el Festival de Lima en su momento, y también tuvo gran recorrido en festivales. Sonia Braga, una actriz emblemática del cine brasileño, es Doña Clara, una mujer que de joven fue de izquierda, ahora digamos ya está retirada, sus hijos ya están haciendo su vida, y ella tiene un departamento pues en una playa en Recife, un departamento muy bonito, con una vista privilegiada. eh, entonces ella, ¿qué sucede? Que este lugar se ha convertido pues como su retiro soñado, su retiro idílico, y escucha mucho de la música de bossa nova, recuerda muchas de las cosas que le pasó a su familia, que estuvo involucrada también en temas de lucha contra la dictadura, en fin, pero todo ese espejo se rompe debido a que ella vive en un condominio y una compañía está comprando todo el edificio y quieren comprar el suyo, su departamento, y ella se niega porque dice, no, que eso es por un tema de que es un recuerdo, eso es un tesoro familiar, y al negarse va a comenzar a sufrir el acoso de la compañía que quiere desalojarla como del lugar, y ella va a resistir y a luchar de alguna manera. Lo dijo Sonia Braga, esto evocaba la lucha de Dilma Rousseff cuando era sacada abusivamente de la presidencia en Brasil, motivo por el cual la película fue vetada por Bolsonaro, no fue al Oscar, o más bien dicho, por todo el ala política que era cercana a Bolsonaro. En ese momento fue el presidente Temer, ¿no? Una actuación que canibaliza toda la película, extraordinaria. Sonia Braga le pone toda su experiencia en este papel. Ujú, sí, exactamente. Realmente Sonia Braga, bueno, una reconocida actriz no solamente de Brasil, sino de toda Latinoamérica. Algunos la recordarán por películas eróticas como Doña Flor y sus dos maridos, o Gabriela, que en mi niñez para mí era una película más que porno. Bueno, y también hizo El beso de la mujer araña, una película sobre la homosexualidad. Realmente en esta película Aquarius, eh, Sonia Braga está espectacular. Acá demuestra toda su personalidad, eh, su sensualidad, su sabiduría, todo. O sea, parece que es una película que fue exactamente hecha para ella, ¿no? Una película completa, que también a mí fue una de las mejores de ese año. Lamentablemente no pudo llegar al Oscar, por lo que comenta Sayo. Yo la incluí en el ranking de Cine Oculto del año. Increíble película. Desde aquí la recomendamos. Realmente un homenaje a toda la trayectoria de Sonia Braga. Bueno, vamos a pasar a la número 2, la película Pájaros de Verano, una película colombiana del año 2018 dirigida por Ciro Guerra, el mismo director de El abrazo de la serpiente. Esta película habla sobre los orígenes del narcotráfico en Colombia, pero vistos desde los ojos de una familia indígena que se ve involucrada justamente en este negocio, en la venta de la marihuana, todo eso. Entonces, esta familia indígena eh, se ubica justamente en el centro de todo este comercio, y bueno, va a sufrir todos esos estragos. El resultado de esta película es increíble, es bastante potente, como ya Ciro Guerra nos había demostrado con El abrazo de la serpiente. eh, la crítica que hace a esta
a este comercio es visible. eh, Intenta explicar justamente este mercado de la droga. Es un film realmente recomendable. Cuéntame, Sayo, ¿tú qué opinas de Pájaros de Verano? Bueno, esta película que también la dirige Ciro Guerra junto a Cristina Gallego, que es su ex mujer, coincidentemente. Lo sorprendente de la película es cómo un entorno, un género de mafia, uno dice mafia, piensa en El Padrino. Acá hay códigos y homenajes a películas emblemáticas, pero es también una de las primeras veces que podemos ver este tema enfocado desde una mirada hacia lo étnico, hacia los pueblos primigenios de América, y también hay un discurso político muy encendido en torno a que esas comunidades y los códigos que tienen se han manejado ancestralmente, han encontrado el equilibrio, la manera de comerciar, pero todo este orden se rompe a partir del comercio de la marihuana. Entonces, ¿qué sucede? Es como que la semilla del capitalismo llegó a una región que tenía una identidad propia y la identidad propia comienza a deshacerse, a subvertirse, y bajo el influjo de esta idea foránea, de esta idea totalizadora que los comienza a desatar, comienza a desatar una guerra fratricida, ¿no? Yo creo que hay mucho aliento también a western, hay un andamiaje de producción muy importante aquí. Yo creo que también es una de las películas colombianas más importantes de los últimos años. Ujú. Definitivamente, y Ciro Guerra también uno de los eh, directores más importantes de Latinoamérica de los últimos años. Y bueno, pasamos a la número uno, la película más votada. ¿Cuál sería, Sayo? Bueno, este es Sueño en otro idioma, una película mexicana del año 2018 de Ernesto Contreras. También hubo oportunidad de verla en el Festival de Guadalajara de aquel año. No tenía tantas referencias de este director y sin embargo sorprendido. Básicamente es un muchacho que es lingüista, un mexicano, un güerito, como le dicen estos blanquitos, rubiecitos, llega a una comunidad en el campo y está empeñado en rescatar un idioma que está a punto de desaparecer, que se llama el si me refleja la memoria, Lucho, se llama El Cicril. el sicril. El sicril se llama esta lengua. Entonces, solamente quedan dos hombres, dos ancianos que lo hablan y una señora, que es como que el puente. La señora fallece en el transcurso de este intento pues de rescate de la lengua, y lo que él quiere es grabar conversaciones entre esos dos ancianos, pero lamentablemente están enemistados por muchos años, y una pelea que se arrastra desde la adolescencia, de la juventud de estos señores, y es porque hay un secreto oculto. No les voy a espolear de qué se trata. Hay un resentimiento, y la labor de este chico, no solamente de tratar de rescatar la lengua, va a ser buscar la conciliación entre estos hombres, y al buscar esa conciliación él comienza a descubrir todo el mundo, una suerte de creencias perdidas y cosas que la creencia propia de este lugar va a darse cuenta uno cómo choca con la imposición de la religión católica, por ejemplo, ¿no? Que crea contradicciones y crea esas barreras y esos obstáculos que hacen que dos amigos entrañables se conviertan en enemigos así rabiosos, ¿no? ¿A ti qué te pareció, Lucho? Sí, exactamente. Lo que mencionas justamente vale la pena verlo, porque dos amigos, entrañables amigos de niños, dejaron de hablarse por más de 50 años y ahora se odian. Entonces, lo interesante es el primero saber por qué se pelearon, ¿no? Y también es interesante saber cómo lograr volver a unirlos y que puedan salvar esta lengua. Una película que realmente a mí me gustó muchísimo. eh, en apariencia es bastante sencilla, un relato bastante minimalista, muy humilde, si se podría decir. No esperé mucho de esta película y sin embargo me sorprendió. Eh, el cineasta Contreras
usa también como pretexto, eh, la película usa como pretexto para tocar varios temas como la diversidad, la pérdida de la identidad, incluso también toca el tema de realismo mágico, toca el tema de las religiones, como mencionó Sayo, también toca el tema de repente pueblos indígenas, porque también tiene esa parte de la pobreza, entonces toca bastantes temas, pero lo toca de una manera muy bien narrada, porque no se siente nada forzado, ¿no? Todo es una película bastante muy fácil de digerir de inicio a fin, te atrapa, incluso al final, el final llega en el momento preciso, eh, no sobra nada, no falta nada, es una película increíble que desde aquí la recomendamos y también aprovecho para mencionar que en los próximos días también voy a conversar con el cineasta, con Ernesto Contreras. Tengo la suerte de poder entrevistarlo y bueno, conversar con él en una transmisión. Bueno, con este hemos terminado. Vamos a hacer un recuento de las 15 películas. Hemos tratado de correr un poco, de acortar un poco las películas, como si ustedes ya nos han escuchado en los episodios anteriores, saben que nos alargamos un poco porque tratamos de darles bastantes datos, bastante detalle, pero acá hemos tratado de ser lo más corto posible para poder hablar de 15 películas y que no se queden otras fuera. Bueno, la película 15, La Casa Lobo, una película chilena; la 14, Sama, Argentina; la 13, La Noche de 12 años, de Uruguay; 12, la colombiana Todo comenzó por el fin; la 11, Retablo, peruana; la 10, La Heredera, de Paraguay; la 9, Rara, de Chile; 8, La Flor, de Argentina; la 7, Ixcanul, de Guatemala; 6, La Camarista; 5, Huñaypacha, de Perú; 4, Monos, de Colombia; 3, Aquarius, de Brasil; la 2, Pájaros de Verano, de Colombia; y la 1, Sueño en otro idioma, de México. Sayo, ¿qué tal la lista? ¿Quedaste contento con las 15 o quisiste meter 20? Definitivamente la lista pudo haber sido más amplia, hasta pudimos haber hablado de 30 películas, pero la extensión del formato no nos permite. Igual, esta es una selección bastante rica, hemos unificado criterios, hemos recogido las recomendaciones del público y estoy seguro pues que quien quiera comprometerse más con el cine latinoamericano, con el nuevo cine latinoamericano, acá tiene pues 15 títulos sabrosos para abrir la polémica, para enriquecernos un poco pues con la producción de nuestro continente. Y si por ahí tienen alguna película dentro de los 5 años que pudo estar en la lista, también nos pueden escribir, pueden dejarla de repente en los comentarios de YouTube, porque también lo subimos en YouTube. Este episodio, este podcast lo puedes escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, que es iTunes, y también, como mencioné, lo pueden ver en YouTube ya con videos, con imágenes. Así que bueno, este ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos hasta el día de hoy. Muchas gracias, Ayo, por acompañarnos nuevamente en este episodio. No, gracias a los amigos de Cine Oculto, me siguen siempre en mi fanpage Sin Ensayo y gracias por la preferencia, por escucharnos cada semana en este podcast. Ujú, sí, y a pesar de que hacemos el esfuerzo para que salga con el mejor sonido, a veces hay algunos problemas de audio. Esperemos ir mejorando cada vez más hasta que alguna vez próximamente podamos grabar con la mejor tecnología posible y en la mejor calidad. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, chao.